Esta es quizá una forma menos utilizada, pero es mucho más fácil. De todas maneras, es importante comprender el uso de la función acumulada porque no con todos los modelos es válido usar la función no acumulada, ya que no siempre se va a conocer el total de ensayos y entonces no sabríamos hasta qué valor debemos llegar. Para comenzar a utilizar la función no acumulada, digitamos todos los posibles valores de X. Como dice que la muestra es de 25 microempresas, X podría tomar cualquier valor, desde 0 hasta 25. Luego hallamos la probabilidad de que X sea igual a 0, de que X sea igual a 1, de que X sea igual a 2 y así sucesivamente. Para ello utilizamos la función de la categoría estadísticas denominada distribución binomial, la cual pide 4 argumentos. El número de éxitos, que primero es 0, luego 1. Para poder arrastrar voy a marcar la casilla. El número de ensayos es el total, es el tamaño total de la muestra, es decir, 25. La probabilidad de éxito es 0,11 si vamos a considerar que éxito es haber iniciado el proceso. Y como vamos a hallar probabilidad de que X sea 0, luego de que sea igual a 1, de que sea igual a 2, el acumulado es 0. Encontramos entonces que la probabilidad de que X sea igual a 0 es 5.4%. Si arrastramos, encontramos las demás probabilidades. La pregunta A dice, ¿cuál es la probabilidad de que 5 hayan iniciado el proceso? Podemos ver directamente la probabilidad de que X sea 5 es 8,3%. La pregunta B dice, ¿cuál es la probabilidad de que máximo 5 hayan iniciado el proceso? Máximo 5 va a estar dado por la sumatoria de todos los valores entre 0 y 5, incluyéndolo. Esa sumatoria es de 95%. La pregunta C dice, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 7 hayan iniciado el proceso? Por lo menos 7 está dado por todos los valores, empezando desde el 7 hasta llegar al final, o sea, por esta sumatoria, que es 1,6%. La pregunta D dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre 12 y 20 hayan iniciado el proceso? Entre 12 y 20, si lo consideramos así con un decimal, eso va a dar 0%. La pregunta E dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre 12 y 20 no hayan iniciado el proceso? Es decir, la probabilidad de éxito ya es lo contrario, o sea, es 0,89. Para responder a esta pregunta, vamos a generar los mismos valores, pero con un éxito de 0,89. Entonces, vamos a la distribución binomial. El número de éxitos va a ser este, ensayos 25, pero la probabilidad de éxito ya es 0,89. El acumulado sigue siendo 0. Esa probabilidad es de 1 por 10 a la menos 24. Arrastramos y encontramos las demás probabilidades. Como la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que entre 12 y 20 no hayan iniciado el proceso? Entonces es la sumatoria de estos valores.
Es decir, es una probabilidad de 0,1331 o de 13,3%. La pregunta F dice, ¿cuál es la probabilidad de que más de 8 hayan iniciado el proceso? Más de 8 está dado por la sumatoria de 9 en adelante, es decir, el 0,1%. La pregunta G dice, ¿cuál es la probabilidad de que menos de 15 no hayan iniciado el proceso? Como aquí el éxito es no haber iniciado el proceso, debemos fijarnos en estos valores. Menos de 15 la sumatoria desde 0 hasta 14, es decir, la sumatoria de estos valores. Nos dice que la respuesta es 2,9 por 10 a la menos 5. O lo que es lo mismo 0,0003 o 0%. La pregunta H dice, ¿cuál es el número esperado de empresas que han iniciado el proceso? Ese número esperado va a ser entonces la multiplicación de 25 por el 11%, es decir, 2,75 empresas es el número esperado.